新年好，恭喜发财。Hola a todos, en este canal Chino para Todos queremos desearles fortuna y prosperidad en este nuevo año del tigre que recién comienza. En este video vamos a continuar analizando el tema de los números en chino. Anteriormente explicamos cómo funciona la lectura de los números del 1 al 999. Comenzamos con los números del 1 al 10, luego agregamos el concepto de la decena para poder llegar hasta el 99 y finalmente incorporamos el concepto de la centena para poder llegar al 999. En esta ocasión vamos a comentar cómo leer y escribir números bastante más grandes. Para ello, primeramente, vamos a recordar la fórmula básica que nos permite construir números hasta el 999. Recordarás que de derecha a izquierda encontraremos primero al número que representa a las unidades. Luego aparecerá el concepto de la decena, shi, luego el número que nos indica la cantidad de decenas, después el concepto de la centena, pai, y finalmente el número que aparece a la izquierda nos indica la cantidad de centenas. Ahora, vamos a incorporar un nuevo numeral, el concepto de millar, que se representa como 100 y aparecerá ocupando una nueva posición a la izquierda del número que nos indica las centenas. Adicionalmente, y siguiendo la misma lógica que en las decenas y centenas, a la izquierda del millar, del 100, aparecerá otro número que nos indicará la cantidad de millares que hay en esta cifra. Es decir, que la misma regla aritmética de multiplicar y sumar se aplica nuevamente, al igual que como se hizo con las decenas y centenas. Podemos decir entonces que el concepto de millar 100 se multiplica por el número de la izquierda y se le suman los términos que aparezcan a su derecha. Veamos estos ejemplos. 1357, 1357, 3260, 3260, 6872, 6872, 9400, 9400. Como podemos ver, el razonamiento con estos números parece ser entonces igual que con los números más pequeños. Sin embargo, sí hay tres detalles adicionales que tener en cuenta. El primero de estos detalles se relaciona con el uso del número 2. Anteriormente comentamos que el número 2 en chino se pronuncia como R y se representa con dos líneas horizontales. Este es su carácter. De manera que, por ejemplo, los números 12, 22 y 220 se pronuncian shi R y R by R respectivamente. Sin embargo, existe otra forma del número 2, distinta tanto en su fonética como en su carácter. Se trata del numeral liang. Esta variante del número 2 se suele usar en una frase cuantitativa, es decir, cuando se cuentan dos unidades de un sustantivo, dos libros, dos escuelas, dos personas, etc. Sin embargo, también se usa cuando se cuentan dos millares, por lo que para formar la cifra 2000 y todos los números que la incluyan, usaremos esta forma del número 2. Ejemplos: 2000, 2000, 2200, 2200, 2222, 2222, 2462, 2462. Como puedes ver, en las unidades, decenas y centenas se usa R para el número 2, pero en los millares usaremos liang. El segundo punto se refiere al uso del cero. Ya comentamos en el video anterior que los ceros intermedios en chino se deben indicar.
Vimos cómo es que en los números hasta el 999 puede aparecer un cero intermedio en la posición de decenas y que éste debe leerse y escribirse. Sin embargo, en las cifras que incluyen millares, ya no es solo un número cero que se puede encontrar en posición intermedia, sino dos, uno en la posición de decenas y otro en la posición de centenas. ¿Cómo se procede en estos casos? Pues bien, ya sea que aparezcan uno o dos ceros intermedios, este se indicará solamente una vez. Ejemplos: 1403, 1403, 2038, 2038, 5009, 5009, 7006, 7006. El tercer punto a considerar es que el concepto de millar no tiene el mismo alcance que su equivalente en español o en inglés. Y es que en estos idiomas el concepto de millar nos permite llegar a bastante lejos, es decir, construir cifras bastante grandes. Pues cuando alcanzamos el límite de los miles en el 9999, podemos proceder a repetir el ciclo anterior de números, unidades, decenas, centenas, y empezar a combinar ahora las decenas con los millares, obteniendo las decenas de millares, 10.000, 20.000, 30.000, y luego podemos combinar las centenas con los millares y obtenemos las centenas de millares. 100.000, 200.000, 300.000, etcétera, hasta llegar a los 999.999. Y no es sino hasta que queremos superar esa cifra que debemos recurrir a otro numeral, el millón. En el caso de los números en chino, esto es diferente, pues cuando llegamos al 9999, todavía no podremos repetir el ciclo combinando decenas y millares, sino que más bien tendremos que recurrir a un nuevo numeral que tendrá el valor equivalente a 10,100. Se trata del número 1, al que podemos denominar coloquialmente como el 10 millar. Y no es sino hasta que alcanzamos los 10 millares, es decir, lo que para nosotros serían 100.000, que ahora sí se repite el ciclo, combinando no las decenas con los millares para obtener las decenas de 10.000, sino las decenas con los 10 millares, con lo que obtendríamos decenas de 10.000, es decir, cientos de miles. Es muy importante tener presente esta diferencia que existe entre el chino y otras lenguas al entender los números mayores a 9.999, pues de lo contrario no leeremos correctamente estas cifras. Puede parecer muy confuso al principio, pero visualizando ordenadamente los elementos y con algo de práctica se nos hará más sencillo. Veamos algunos ejemplos. 10.000 y 1, 22.250. 22,250, 64.732. 6,432, 89.500. 8,900. Nota que para leer estos números separamos a los millares en dos categorías. Las decenas de millares los leemos como 1 y las unidades de los millares los leemos como 100, de manera que, por ejemplo, el tercer número, 64.732, lo estamos leyendo como 6 10 millares, 4 millares, 7 centenas, 3 decenas y 2 unidades. En el caso de números aún más grandes, con centenas de 10.000, vamos a combinar las decenas, 10, con los 10 millares, 1. Como decíamos anteriormente, decenas de 10.000. Veamos los siguientes ejemplos.
144.500. 14,4500. 222.222. 22,222. 751.083. 75,1083. 987.605. 98,7605. Como comentábamos antes, la lectura de estos números puede resultar algo confusa al principio, pero hay una forma sencilla de facilitarlo. Cuando vayas a leer una cifra superior a 9.999, simplemente responde a esta pregunta. ¿Cuántos 10,000 hay en esta cifra? Veamos de nuevo los 8 últimos ejemplos y respondamos la pregunta. En 10.000 hay un 10.000 o un 10 millar. En 22.250 hay dos 10.000. En 64.732 hay 6 10.000. En 89.500 hay 8 10.000. Mientras que en 144.500 hay 14 10.000. En 222.222 hay 22 10.000. En 751.083 hay 75 10.000 y en 987.605 hay 98 10.000. Como puedes ver, con esta fórmula podemos llegar a los 999.999. Y si quisiéramos ir más allá, sencillamente tendríamos que continuar con este mismo razonamiento y proceder ahora a combinar las centenas, pi, con los 10,000, one, lo que daría como resultado las centenas de 10,000, es decir, los millones. O más aún, combinar los millares, 100, con los 10,000, one, lo que originaría los millares de 10,000, es decir, decenas de millones. Finalmente, vale la pena revisar unos últimos ejemplos para ver lo que ocurre con más detalle en estas cifras mayores con el número 0 y con el número 2. 22.345. 22,245. 20.009. 2,009. 222.678. 22,2678. 456.000. 45,600. 560.103. 56,103. 702.204. 70,204. Como puedes ver, en el caso del número 0, podemos decir que lo que sucede en números más grandes es equivalente a lo que observamos en cifras menores. Número 1. Cuando aparece 1, 2 o 3 ceros intermedios seguidos, solo se lee un 0. Ling. Número 2. 1 o varios ceros finales a la derecha no se leen. Número 3. De derecha a izquierda, los ceros intermedios que se leen son los que aparecen en las posiciones 2, 3 y 4. Número 4. Los ceros intermedios no consecutivos, como por ejemplo uno que aparezca en decenas y otro en millares, sí se leerán ambos en su respectiva posición. Número 5. Los ceros no tienen magnitud, es decir, que nunca se dice, por ejemplo, 0 decenas, 0 o 0 centenas, 0, sino simplemente 0. Y número 6.
El cero intermedio que aparezca en la posición 5 no se lee, pues forma parte de la nueva cifra, la decena de 10 millar. En cuanto al número 2, también podemos explicar su uso correcto mediante algunos principios básicos. Veamos. Punto número 1. La forma Liang se limita únicamente al número 2, no a sus derivados, por lo que en números como el 12, 22, 25 o 52, etc., nunca consideraremos el uso de Liang. Punto número 2. En armonía con la regla anterior, el número 2 que aparece en posición de unidades, decenas y centenas se lee como R. Punto número 3. El número 2 que se asigna a los millares y decenas de millares se lee como liang, aunque esto puede cambiar un poco dependiendo de la región, pues en algunos lugares de China es común usar la forma liang también con las centenas, es decir, leer al 200 como liang pai. Punto número 4. En el caso de las decenas de millares, one, cuando estas valgan 2, se usará liang, como lo indica la regla anterior. Pero cuando ya se combinen con decenas o centenas, como cuando valgan, por ejemplo, 12, 22 o 222, se expresarán nuevamente como combinaciones de R, como lo explica la regla 1. Bien, pues llegamos al final de esta explicación. Parecen muchos puntos que recordar, ¿cierto? Pero si analizamos con detenimiento las reglas, nos daremos cuenta que en general tienen bastante lógica y con suficiente práctica podrás llegar a dominar el uso de los números en chino. Pues llegamos al final de la explicación, pero no al final del video, pues en esta ocasión también queremos compartir contigo más detalles curiosos acerca del uso de los números en chino. La ocasión pasada comentábamos sobre algunos códigos numéricos que se usan en chino para expresar ideas, como el número 520 para decir te amo. Otro de estos códigos es el 518, que se puede entender como yo quiero hacer fortuna. Esto se debe, al igual que en los casos anteriores, a similitudes fonéticas, ya que el número 5 suena como la palabra yo. El número 1 tiene una pronunciación alterna, que es yao, y suena similar a la de la palabra querer, yao. Y como ya vimos anteriormente, el número 8, pa, suena parecido a la palabra fa, que se refiere a hacer fortuna. Este número incluso se aplica a la siguiente fecha, el mes 5, día 18 del año, o bien dicho, el 18 de mayo, para darle una connotación afortunada o de buena suerte a este día. Otro código numérico curioso es el 55555. Y es que la repetición del número 5, puede asemejarse al sonido del llanto como suele representarse en idioma inglés, por lo que este código numérico representa justamente el llorar. Finalmente, vamos a terminar con dos números con los que debemos ser cuidadosos, pues tienen un significado ofensivo. De hecho, podemos decir que son formas de insultar. El primero de ellos es el número 250, 250 o 250. Este número aplicado a una persona puede interpretarse como tonto o estúpido. El otro número es 38 y también tiene un significado que podría asemejarse a estúpido u otros términos que insultan la inteligencia o capacidad de una persona, aunque suelen ser aún más vulgar y ofensivo que el anterior. Pues estos son solo algunos ejemplos de este lenguaje alterno que existe en el chino a través de los números. Esperamos que te haya parecido clara e interesante esta información. Llegamos ahora sí al final, pero antes de despedirnos, te invitamos a que le des me gusta a este video si es que te agradó y te suscribas al canal y actives las notificaciones si es que aún no lo has hecho.
También te animamos a que nos busques como Chino para Todos en otras redes sociales como lo son TikTok, Kawaii, Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.